meterme en un tema que es complicado, digamos, y las sonrisas van a ir desapareciendo, vean ustedes que pronto. Hoy los infectólogos que concurrieron a la reunión con Bisotti y Cafiero plantearon un problema inicial que es que está faltando oxígeno en algunos lugares. ¿Nos puedes contar, digamos, cómo es, vamos a llamarlo de este modo, la ruta del oxígeno? ¿De dónde salen los tubos de oxígeno? ¿Cómo es todo el tema del oxígeno en la asistencia en los hospitales, sanatorios, etcétera? No le estás preguntando a un experto en el tema, pero en principio, digamos, existen proveedores de oxígeno que tienen dos grandes fines: el oxígeno medicinal y el oxígeno industrial. Y que obviamente, digamos, en condiciones normales, se distribuyen a los centros de salud, a los hospitales, oxígeno para oxígeno central, o también cilindros de oxígeno para también dentro del oxígeno medicinal. Y a su vez hay oxígeno industrial para determinados procesos productivos. Obviamente, dadas las condiciones de lo que estamos viviendo ahora, probablemente se comience a priorizar la producción y la distribución de oxígeno medicinal de dos formas: o el oxígeno central para los hospitales, clínicas, sanatorios, o el oxígeno que se envasa, digamos, en cilindros. Ese, entiendo yo, que es el que está empezando a faltar. En general, las clínicas chiquitas, los sanatorios pequeños, más en el interior, se abastecen de oxígeno en cilindros. Ese puede ser el problema que ahora se está viendo. Entiendo yo que por lo menos en este momento no hay restricciones, hasta donde yo sé, en lo que son oxígeno central para hospitales y centros de salud. Pero, digamos, es algo que obviamente genera mucha preocupación, como muchos otros insumos que se están utilizando en las terapias intensivas, como analgésicos, lo que es la sedación, la anticoagulación, en fin, hay algunos insumos que se importan y que obviamente en este escenario de restricciones hay déficit, digamos, sobre todo con las importaciones, y podría haber problemas. ¿Cuánto de la detección temprana podría contribuir a que ese cuello de botella que se hace con más gente con neumonía, con más gente usando respirador? A ver, la detección temprana, vos recién lo decías, ¿no? El aumento del testeo, pero no es solo el testeo. Es el testeo y el rastreo de los contactos, porque ojo, que se está testeando muchísimo más, pero a mí me quedan bastantes dudas de que se estén haciendo, digamos, que los dispositivos comunitarios estén realmente ahora, en este escenario de circulación tan alta, buscando los contactos estrechos. Espera, ¿puedo molestar la conversación? Nunca. El oxígeno. Entonces se cierra el grifo. ¿Te acuerdas cuando faltaba gas, que le cortaban el gas a las industrias para que no falte el gas domiciliario en una época, hace algunos años? ¿Es una lógica del mismo modo? A ver, el oxígeno no es que yo puedo guardar oxígeno y decir, che, me guardo todo el oxígeno, así se lo doy digamos, a los hospitales. No. Lo que uno va produciendo el oxígeno y lo va distribuyendo. Por supuesto que en este escenario probablemente el mayor volumen de oxígeno vaya a los hospitales y a los centros de salud, justamente para abastecer la mayor demanda, y haya, supongo yo, menos oxígeno que va a las industrias para producir. Pero esto no se podía prever, porque el año pasado nos encerraron diciendo, bueno, vamos a preparar el sistema de los hospitales, de la salud, para lo que viene. Lo que viene es, necesitamos más oxígeno, necesitamos más insumos. Esto no se pudo haber acopiado de alguna manera. No es solo el oxígeno, digamos, la segunda ola era algo indefectible que iba a venir y que lo sabíamos desde hace ya meses. Y que la única manera de poder mitigar la segunda ola, y creo que lo hablamos varias veces, es la vacunación en primera instancia, la detección temprana y la búsqueda activa a través del testeo y el rastreo, y la concientización. La realidad es que, digamos, esto era previsible que esté pasando. La verdad que no tan tempranamente. Yo, digamos, creo, no quiero tampoco, porque viste que acá la cosa es, o sos apocalíptico o sos negacionista. Casi que te diría que no hay término medio. La realidad es que lo que estamos viendo en esta última semana es una cierta estabilización de los casos. Afortunadamente, yo creo que eso es una buena noticia. Espero no equivocarme, pero claramente se ve una estabilización de la curva, y lo que sí estamos recibiendo ahora es el embate, el delay que habitualmente hay entre 2 y 3 semanas de las complicaciones, los desenlaces fatales, etc. Con lo cual tenemos la saturación de camas, el otro día lo hablamos, que esta segunda ola agarra a las terapias muy ocupadas,
cosa que no ocurrió el año pasado porque veníamos de una cuarentena muy prolongada. Y ahí, Adriana, permíteme. Con otras patologías. Adriana te planteó un tema que uno, hasta con casos conocidos de uno, lo ha vivido, que son gente que a lo mejor se fue a revisar por algún catarro, alguna flema, y le detectaron un punto en el pulmón que si se desarrollaba, porque la persona es más aguantadora, se transformaba en una neumonía. Es decir, ¿qué se hace en ese momento inicial donde se puede detectar? ¿Está pasando demasiado tiempo? Te lo planteaba Adriana, y después se produce esta saturación en las terapias. Lo que uno tiene que tratar de disminuir, digamos, además de la vacunación, es el número de casos, porque cuanto más casos tengamos, cuanto más casos circulen, por supuesto, mayor va a ser la proporción de complicaciones. Es así. Si vos me preguntás, ¿existe un tratamiento temprano del COVID? Bueno, sí, hay estudios que han demostrado, por ejemplo, con el plasma de convalecientes, que tampoco es un tratamiento tan sencillo en los ancianos. No es tan sencillo de poder implementar. El resto de los tratamientos tempranos hasta ahora no han demostrado eficacia ni efectividad, por lo menos concluyente, más allá de casos anecdóticos y puntuales. Digo, la ivermectina u otros parecidos. Bueno, podés hablarle a los que nos están viendo y tienen algún síntoma y, digamos, con omnipotencia o buena fe, dice, esto no es COVID, yo voy igual. ¿Qué hay que hacer? Yo sé que esto está remanido, pero lo que estamos viendo es el tipo que fue, o la persona o la mujer que fue a tal lugar, aún con síntomas, y contagió a 22. No, claramente ante la menor sospecha hay que aislarse. En este momento, ante la menor sospecha hay que aislarse. Está circulando, digamos, muchísimo el virus. Claramente lo que hay que hacer es eso, hay que aislarse y seguir todas las recomendaciones y los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación. Hay que llamar a los números, depende del distrito donde uno esté, para poder saber exactamente lo que tiene que hacer. Bien, la omnipotencia, el superhéroe, a mí no me pasa nada, me tomo un paracetamol. No aplicaría en este caso. Pablo de León, ¿qué pasó en la reunión? ¿Qué datos tenés sobre eso? Bueno, fue una reunión larga con los principales infectólogos que asesoran al gobierno nacional. Mucha preocupación en todos. Fundamentalmente, como resumen, es lo mismo que dijeron la semana pasada. Ellos plantean mayores restricciones y que se achique mucho esto. Incluso algunos voy a decir, el doctor Luis Cámara, por ejemplo, se manifestó en contra de las clases presenciales. Acá había matices claramente, como antes decía Nico, entre el doctor Eduardo López o el doctor Pedro Can o el doctor Cámara. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de esto? A partir de esto es que mañana y pasado Alberto Fernández va a empezar a repetir el esquemita de cada una de las etapas que había, que es reunión con los gobernadores. Hay falta definir, que no está claro en el gobierno nacional, en medio de la tensión que hay con la ciudad, cómo va a ser la reunión con la ciudad. ¿Se acuerdan que hace 15 días tuvimos la foto tensa entre Alberto y Larreta? Puede llegar a haber una reunión nuevamente entre Alberto, Kicillof y Larreta, obviamente con un rictus un poquito más duro que los que vimos hasta ahora, porque acá se va a empezar a discutir qué va a pasar con la ciudad. En el gobierno hubo mucha repercusión, y no por hacer autobombo, de lo que dijo Quirós anoche aquí, porque también hubo de lo que dijo Santilli hoy en una conferencia de prensa en la cual el gobierno de la ciudad empezó a hablar de restricciones. Entonces el gobierno nacional decía... Porque ¿qué dijo Quirós? Si hace el autobombo, hacelo a full, pisá el acelerador, querido mío. ¿Qué dijo Quirós acá? Que sí, esto que le preguntábamos de la suba de casos, que recién lo decía Rubinstein, que había una leve baja, si la baja, la meseta que está acá quieta, ¿está bien la mano? Sí. No hay baja. Si no hay baja, vamos a restricciones. Esto dijo Quirós. Si no bajan los casos, no podemos quedarnos contentos porque está mesetado, vamos a restricciones. Desde la ciudad hoy salieron algunas de estas. Por ejemplo, tema construcción, tema juegos de las plazas, tema deportes. ¿Viste cuando encintan, vas a la plaza con tus niños? Claro. Y está todo ahí, no sé, para que no haya contacto y no puedan tocar. Exacto. ¿Otra vez las plazas? Sí, los juegos. Está demostrado que hay que ir a las plazas, no quedarse adentro. No, el patio de juego de las plazas. Me referimos a lo que dice él. Los chicos jueguen con el tacho de basura, porque es lo que hacen. ¿Eso contagia o no? Los perros. Yo mismo voy con mis hijas a las plazas y yo veo que, digamos, no se cruzan si están cerrados los colegios, pero la verdad que ahí se amontonan, en el tobogán todo. ¿Eso, doctor, contagia o no?
Bueno, La pregunta, yo siento que estamos hace un año en una rotonda girando, es decir, ¿no pasamos por acá? Sí, un año entero Pero girando. los chicos aprendieron un montón. Y lo que yo veo es que los chicos son los que más se cuidan. Los más reglamentaristas son los nenes. Déjame que diga. Créanlo o no, en la escuela se ve eso. Si uno sigue la evolución de la curva en las últimas 3, 4 semanas, lo que hubo una disparada de casos post Semana Santa y, digamos, hay una clara asociación con la Semana Santa, pero muy clara, ¿eh? En las primeras 2 semanas de abril, y luego hay una tendencia a la estabilización, y esta última semana pareciera que la cosa está estabilizada. Por supuesto, nadie puede cantar victoria, ni mucho menos. Ahora, vos me preguntás, ¿cuál es la razón de esa estabilización? Si es por las restricciones que se han implementado. Honestamente, por lo que yo veo, por lo menos, me parece que no. Probablemente algún efecto tengan, pero el efecto mayor es la autorregulación de la sociedad. Y esto tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos, con que los adultos mayores se guardan. No, pero la circulación nocturna también, doctor. ¿Cómo? La circulación nocturna también tiene que haber influenciado de alguna manera porque nosotros vemos a la noche las avenidas vacías y todas las cosas que antes no las veíamos. No digo que no, pero digo que una buena proporción de la población, digamos, sobre todo adultos mayores, o están vacunados o se guardan. La gente que está en la población económicamente activa, que es la que hoy circula, digamos, se resguarda mucho mejor los protocolos. A mí me parece que eso tiene... Y, por supuesto, las restricciones nocturnas. Adri, vos ves, ahí vuelvo, vos ves menos gente, vos vivís en el centro, ves más tranquila la calle. ¿Cómo lo estás viendo vos? Yo veo mucho mi familia menos. vive en provincia y la diferencia es notable. Enorme, En ciudad hay más restricciones, pero si uno ve las cifras de movilidad, no lo que veo, sino el seguimiento que se hace con Google, ves que levemente bajó. ¿Y sabes dónde más descendió la movilidad? En los parques. Y no tanto en las estaciones de transporte. Con lo cual uno puede inferir de esas cifras que tienen que ver con los datos del Big Data, de los movimientos de la gente, que no hubo tanto efecto en el transporte como, por ejemplo, que la gente dejó de ir a los parques en estas últimas semanas. A ver. Quiero volver a lo que decíamos antes de la ciudad, porque en el gobierno nacional que decían, ahora hablan de restricciones ustedes en la ciudad, miren, porque ven que se viene la noche. Bueno, la ciudad no está hablando de restricciones en los colegios, sino decíamos, tema construcción. ¿Por qué? Porque no solo en el traslado... Saquemos, digamos, colegios no. Ahí, la voluntad del gobierno de la ciudad es que siga la presencialidad. La ciudad quiere seguir exactamente igual que está. La nación quiere ir a lo que es la presencialidad administrada, que es por ahí los niveles iniciales sí, secundario y primario estamos en verde. Pablo, y en el medio se va a expedir la Corte, porque nos olvidamos, pero la Corte en algún momento tiene que responder. Si Zanini lleva los argumentos, Zanini va a llevar, tiene plazo hasta mañana a las 9:30, dicen que va a ir 9:25. ¿Y para qué? No para estirar el plazo de la Corte y que la Corte no termine fallando, y por ahí la Corte, si encima le da lugar al procurador, va a terminar fallando cuando este régimen que dura hasta el viernes caduque, ¿entendés? Pero entonces, ¿cuál es la idea? Digamos, apostar a que la Corte no pueda finalmente, durante la duración del DNU, intervenir. Claro, bueno, para el gobierno sería muy duro un fallo de la Corte en contra. O sea, se ve que puede perder ahí, entonces prefiero que no, es lo que veníamos diciendo, falle la Diego. Corte. Evidentemente el gobierno tiene la sensación de que no le va a salir un fallo plenamente favorable y salgamos de esto con lo que decía Pablo, la presencialidad administrada, con otra nueva medida que no nos lleve a discutir otra vez el cierre. Digamos, si todos bajan un cambio, y es bajar un cambio por ahí, tratar de consensuar algunas restricciones, ampliar algunas restricciones mínimas, evaluar la presencialidad en las escuelas con ciertas características diferenciales entre la escuela secundaria y la escuela primaria, es muy probable que se llegue a un acuerdo. Yo creo que hay voluntad. Me parece que el gobierno cometió un serio error y se embanderó con una bandera con altísimo rechazo. Pero además, Adolfo, acordate, siempre decimos acá, que además del que está en la vida, el cómo te dicen algo. Y recuerden cómo fue el anuncio, en donde había un Consejo Federal de Educación, en donde se estaba apoyando la presencialidad, y ni Trota, digamos, Trota fue el último en enterarse más o menos, como en el cuento, que estaban prohibiendo la presencialidad en el DNU. Entonces, el cómo de la comunicación fue muy violenta y generó toda la reacción, los cacerolazos y todo lo que conocemos. Osvaldo. Sí, no, doctor, quiero preguntar una cosa. El asunto de quedarnos en casa, que es la herramienta que el gobierno vuelve a usar, ¿alcanza? Porque
Yo recuerdo que en el momento, el año pasado, marzo, abril, usted decía que hablábamos de que se viene el pico, y que el pico estaba más allá adelante, y usted decía, encerrarse hace que el pico, en vez de pico, sea un horizonte, que digo, cada vez va a estar más lejos. Nos encerramos, ¿va a pasar lo mismo? Es que yo creo, sinceramente, Osvaldo, no hay margen social para encerrarse. No, digamos, lo veo absolutamente impracticable. Está bien. Pero Goyan dijo, hay que cerrar todo 15 días. Pero vos me decís eso y yo te digo que el año pasado, en septiembre, octubre, en pleno pico, lo hablamos acá, la movilidad en los distritos, en los partidos más pobres del conurbano, era prácticamente los niveles de prepandemia. Es impracticable. Y entonces, ¿qué Está haríamos, bien, claro. Adolfo? Si vos fueras ministro, y perdóname, Osvaldo, pero ¿qué harías hoy? Si yo fuera ¿Qué ministro, salida buscarías a esto? primero yo creo que hay que poner el foco clarísimo en la única estrategia que nos puede sacar de esto, que es la vacunación. De nuevo. Pero no está la vacuna. Ok, no está. Testear mucho más, hacer una detección mucho más temprana, hacer un rastreo, poner dispositivos comunitarios para realmente comenzar a detectar dónde está el detectar virus. funcionó el año pasado, ¿está funcionando Funcionó, ahora? pero, mira, entiendo que no tiene la fuerza que tenía el año pasado, claramente. Pero Y ahí otro- me puedo meter en un tema que, digamos, uno esté leyendo de esto hace un año y yo no puedo entender. Y es, sé que se testea más, pero no Se testea- todo lo que No, se no. debería... Entonces Estamos yo te entre los países que pregunto, menos testean en el ¿por mundo. qué no se Eso. testea? Porque no hay dinero para comprar test, no hay logística para tomar los test. No se ¿Por qué no? generaron los equipos, los dispositivos comunitarios que se debieron haber generado, te digo, hace un año o más. Sí, por lo menos. ¿No nos habíamos un año. encerrado para eso? ¿Cómo? ¿No nos habíamos encerrado para Bueno, que se generara todo ese eso? fue el punto. El Pero plan de perdón, me detectar deja, fue- estoy pesado hoy, ¿eh? Advierto a la población. ¿No hay test o no hay testistas? Déjame agregar un dato para dar el contexto. Argentina está entre los 15 países que hacen menos de 5 test por caso confirmado. En Latinoamérica compartimos ese triste lugar con Paraguay, con Ecuador y con Colombia. En África con Congo, con Etiopía, es decir, hay países como el Reino Unido que hacen 400 test por caso detectado. Entonces, la dificultad me parece que está ahí, y con el tema de la vacuna y de todas estas otras cuestiones, estamos hablando de soluciones alternativas. Pero esta ¿dónde es la está el base. cuello de botella de los test? Hoy estamos haciendo un promedio de, digamos, si estábamos en octubre, septiembre del año pasado con entre 20 y 30.000 test diarios, ahora estamos en 2-3 veces más por lo menos. Pero no alcanza para el número de casos que tenemos. Pero, Miramos, está haciendo... ¿Alguien sabe? Digamos, 300.000. voy a poner un aviso en el diario. Sí, Pues, o sea, ¿alguien me informa por qué no hay test, no hay logística para Yo testear? creo que es un tema logístico, no es un tema de que no haya test. Ya en este momento no hay. El cuello de botella que sí existió el primer semestre del año pasado con los test, hoy prácticamente no existe. Digo, ¿te Incluso en acordás versión local. los piratas de los aviones de Sí, sí. estamos robándole una carga Sí. que iba para tal Bueno, país, hoy pongo más ese- plata y me llevo bueno. los test? Esa no es masa. Creo que en este momento el problema mayor es logístico. Son los dispositivos comunitarios de atención primaria a nivel local. Ese es el problema. Y además un relajamiento de la gente, y además la gente que no quiere, justamente por temor, no quiere decir quiénes son los contactos estrechos. O sea, hay muchas cuestiones que van más allá de lo, digamos, Pero esto de la técnico. gente, Adolfo, perdón, lo digo, el testeo lo tiene que hacer el Estado. En Ciudad se multiplicó por 6 en el último año la cantidad de testeos que se hacían. Sí, sí. Están los centros de testeo que estaban abiertos, la gente que iba, que venía. En provincia no se abrieron centros de testeo. En provincia se está testeando menos. Claro, De hecho, se una testea disposición- menos que hace un año. Hubo una ¿Cómo puede resolución ser? hace 3 semanas donde se redujo, digamos, las condicionalidades para hacer testeo. En ese punto, el dato de que nos manejamos con datos de AMBA y no con separados ciudad y provincia, quizás esté complicando un poco la cosa, Sí, porque pero no la sabemos. realidad es que es cierto que es una unidad geográfica epidemiológica. Claro, entonces, ¿viste? es cierto, pero no tenemos los datos claros para saber qué pasa en un lado y en el otro. No hay la misma transparencia, seguro. Bueno, señores, ¿qué hacemos ahora? ¿Ponemos una lata del zorro o arreglamos el país? ¿Ustedes qué creen que somos capaces de hacer nosotros? Yo El quiero zorro arreglar- estaría bueno. hay un El tema zorro el que- otro día metió 7-8 puntos el fin de semana. ¿Qué Diego, hacemos? Vamos. Hay un tema que nos olvidamos todos cuando debatimos, que es las escuelas en provincia están cerradas, ¿Sí? no hubo ninguna apelación a la Corte. De hecho, la Corte bonaerense hoy dijo, no me voy a meter en el tema. Vuelvan a los juzgados de primera instancia. No quiere definir y está esperando a la Corte Suprema. Siguen con las escuelas cerradas. ¿Qué va a pasar la semana que viene? Porque ya van a haber acumulado 15 días y nadie nos está diciendo qué efecto tuvo el cierre de escuelas en los contagios. ¿Realmente Pero ya bajó te la lo digo, circulación? Pero desde me el punto de vista, parece- si vos ves las curvas, honestamente, no tuvo ni relación
Si vos ves las curvas, y esto no es rocket science, esto agarrás a World Welding Data, el software ese, y te fijás cómo vino la evolución de casos diarios por millón en la Argentina, desde mediados de febrero que abrieron las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, principios de marzo que abrieron en la provincia de Buenos Aires, y qué es lo que pasó ahora. Y ves que no hay ni relación con la apertura, ni la estabilización de la curva tiene relación con esto. Yo creo que hay una lectura política en el gobierno, más allá de la disputa con la reta y toda la historia, que el costo que ha significado para el gobierno y para el presidente Fernández, que es quien lo comunicó, el cierre de las escuelas es grande. Para mí le entró la bala, como se dice vulgarmente, al gobierno con esto, y por eso nace la presencialidad administrada. Entonces yo creo que van a venir más restricciones, y si se va a buscar un consenso con la ciudad y con la provincia, por eso antes que discutíamos, aunque Rolo se enoje, va a aparecer esta historia de cerrar los juegos de la plaza. Por ejemplo, no vas a poder entrar a un local a comprar, vas a poder comprar desde afuera. Yo entiendo que no toda entres esa al lugar cosa cerrado, pero los toboganes clausurados el año pasado con los casinos abiertos era indignante. Está bien, bueno, eso sí. Y era irracional. Pero yo estoy diciendo lo que supuestamente viene, porque esto va a tener que venir desde el viernes, se va a comunicar o miércoles o jueves, porque este decreto termina el viernes, con lo cual ya el sábado vamos a estar en la vigencia de lo nuevo. Entonces a mí me parece que vamos camino a otro tipo de restricciones, pero la presencialidad administrada va a comenzar a responder un poco lo que vos recién preguntabas. Todos van a bajar a un cambio y se va a llegar a un acuerdo, y de ahí en más hay que empezar a transitar otro sendero. Es ridículo lo que está ocurriendo, además que los chicos sean rehenes de una disputa política o jurídica y que no se puedan llegar a mínimos consensos. El tobogán gate, no lo descartes porque parece una tontería, podría ocurrir en Argentina. Sí, obvio que sí. Yo te pregunto un tema. Hoy se conoció que la Sputnik, según el Gamaleya, se puede diferir 3 meses. Los que ya les alunizó la Sputnik 1 y hasta que llegue la 2, ¿están tranquilos con esto? ¿O es un argumento que uno podría decir, ahora créome? ¿Estamos seguros con eso? Lo que dijo el ministro de Salud o el director del Gamaleya es un anuncio, todavía no hay, que yo conozca por lo menos, datos muy fuertes respecto a que el periodo que se puede dilatar una hacia la otra son 3 meses, digamos, cuando los estudios dicen que son 3 semanas. Pero lo que sí es cierto es que sí hay estudios preliminares con datos bastante duros de que la protección que confiere la primera dosis de la Sputnik V es bastante alta, está arriba del 80%, lo cual daría ciertos argumentos para poder dilatar la segunda dosis de la Sputnik, no de la Sinopharm. El otro día lo hablábamos, justamente esa es la razón por la cual estos nuevos embarques de Sinopharm van a ser para darle la segunda dosis a los que recibieron la primera. Bien, ya escucharon los que tienen breve que... El tema de las vacunas es que después viene de este 1.000.000 de chinas que está llegando ahora, va a venir otro 1.000.000 de chinas más, que son segundas dosis, y luego el fin de semana vendría un cargamento más de Rusia. Después de eso, se viene un desierto por un tiempo de llegada de vacunas. El desierto.